Bueno, para hablar sobre todos estos temas polémicos, por cierto, agradecemos que el día de hoy esté con nosotros el doctor Rafael Estrada Michel. Él es director del doctorado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, además de que es también exdirector del INACIPE, exconsejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y uno de los expertos más avesados en derecho constitucional de nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Diana, y muchas gracias. Pues su currículum. Solo faltó ex-Beatles, ¿no? Sí. Bueno, no sé, bueno, un día de esos. Pero otro día hablamos de los gustos musicales, porque esta cuarta transformación, la verdad es que nos tiene vueltos locos mediáticamente, pero también en modificaciones. Doctor, en primera instancia, lo polémico del día de hoy, ¿cuál es su opinión acerca de la terna que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues muchas gracias, Vianey, Lupita, es un gusto estar aquí. Conozco bien a dos integrantes de esta terna, a la maestra Loreta Ortiz Alf, que fue directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, tiene muchos años como profesora de la Libre de Derecho, por eso la conozco bien, y fue la primera mexicana, quizá la primera latinoamericana, que dio cursos en la Academia Internacional, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que es, digamos, el top para los internacionalistas. Es una jurista realmente muy avesada. Como sabemos, ha tenido participación política, fue diputada por el Movimiento de Renovación Nacional, que es una de las cosas que más se critican hoy en redes, y ha sido una persona cercana al presidente López Obrador desde hace mucho tiempo, desde la campaña del 2006, si no es que antes. Ya le digo que es una jurista pues muy avesada, fue también consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el doctor Juan Luis González Alcántara Alpuche, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuando el jefe de gobierno era el señor López Obrador, que es además un jurista también muy respetado y que en algunas ocasiones se ha manifestado como un académico también muy solvente. Fue director del Departamento de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac allá cuando comenzaba este departamento, ¿no? En fin, es un jurista también muy reconocido. Sé mucho menos de la doctora Celia Maya, pero entiendo que también tiene un posgrado en Derecho Procesal Constitucional, que es lo que importa, como vimos con el llamado que hizo el ministro saliente José Ramón Cosío. Importa mantener la justicia constitucional porque de la justicia constitucional depende muchísimo de la independencia del resto de los órganos del poder público, sobre todo frente al poder ejecutivo. Y bueno, creo que la buena noticia es que se cuidó que fueran personas bien dotadas técnicamente quienes sustituyan a un ministro, además muy importante, una de las voces liberales más respetadas del país, que fue como ministro y sigue siendo como académico José Ramón Cosío. Y bueno, también una buena noticia es que el propio presidente López Obrador dijo: yo estoy contento con cualquiera de los tres, con las dos candidatas o con el candidato, y será el Senado quien libremente vote por quien resulte ganador y quien se integre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, se ha criticado mucho eso también y todo el mundo dice: no, hombre, pero ¿cómo crees? Si Morena tiene mayoría en el Senado. Hay que recordar que para nombrar al ministro de la Suprema Corte requieres mayoría calificada. Va a tener que llegar a un consenso, por lo menos con alguno de los partidos, pues yo iba a decir yo grandes, pero ya no son grandes. Ya todos son satélites prácticamente. Pues sí, pero va a tener que llegar a un consenso mínimamente con Acción Nacional o con el PRI. Y esto también es una buena noticia para la justicia constitucional porque saldrá algún consenso de todo esto en torno al perfil más adecuado. Pero nadie cuestiona las trayectorias académicas, ¿no? La experiencia profesional de cada uno de estos tres perfiles, pero sí se cuestiona, ¿no hay riesgo de las ligas, la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No se pone en riesgo la independencia de una silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pues, nada menos la deja el ministro José Ramón Cosío? Siempre está ese riesgo latente, Vianey. Se criticó mucho en el sexenio del presidente Peña Nieto, se criticó en su momento en los sexenios del presidente Fox y del presidente Calderón. Finalmente es casi imposible que alguien que esté interesado en estas cuestiones de interés público carezca de una relación, por mínima que sea, con alguna estructura partidista. Ahora,
Si la pregunta es, ¿lo mejor sería que no tuvieran una militancia partidista? Pues sí, lo mejor sería eso. Que se ponga en la ley. Pero no está en la ley, efectivamente. Claro. Ese es un muy buen punto, ¿no? La Constitución no lo exige e incluso podría resultar discriminatorio todo esto que hemos leído hoy en las redes y en la opinión pública de por qué el integrante de un partido político sea o no el del presidente. Bueno, pues si no está en la ley, nada impide que lo sea y mejor deberíamos analizar la trayectoria partidista, ya no la académica o la del servicio público, sino cómo se han comportado en sus relaciones frente a las cúpulas partidarias. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la doctora Ortiz Alf, nos llevaríamos una agradable sorpresa, porque siempre ha sido una persona muy rebelde, digamos, frente a las decisiones que se toman y que se imponen desde las cúpulas partidarias, ¿no? Muy bien. Lo mismo el doctor González Alcántar, que no es ningún monigote de nadie, lo conozco bien en ese sentido. Y ya le digo que tampoco me parece que impida a la doctora Celia Maya, la maestra Celia Maya, el haber sido candidata del partido que ganó las elecciones. Por cierto, ella las perdió en Querétaro para acceder al Senado de la República, para integrarse al más alto tribunal. Si estos son o no los perfiles adecuados, esa es una discusión que se tiene que tener en la sede del Senado de la República y que se tendría que hacer con mucha mayor seriedad que los procesos, por cierto, que hemos visto desde la reforma de 94-95, en que, como todos sabemos, se dan unas comparecencias al vapor, a veces en el Pleno, la mayoría de las veces ante la Comisión de Justicia, ya los dados vienen muy cargados con alguno de los integrantes de la terna y se termina votando como la cúpula partidaria decidió, las cúpulas partidistas llegando a sus consensos. Esto fue muy típico en las legislaturas de los gobiernos de Acción Nacional y del PRI. Y vamos a ver ahora si es cierta la promesa del presidente López Obrador de que no se va a meter en eso y por lo tanto no vamos a ver dados cargados, ¿no? El Poder Judicial requiere una reforma muy, muy estructural y muy de fondo. No solo en los temas que todos conocemos, de nepotismo, de redes familiares, ¿no? No solo en ese sentido, sino también en lo que tiene que ver con las percepciones de las y los juzgadores federales, para que de alguna forma armonicemos lo que dice el artículo 104 constitucional, que establece que no puede haber una reducción durante el ejercicio del encargo de los juzgadores a sus percepciones, con lo que dice el 127, desde época del presidente Calderón, que dice que nadie puede, ningún servidor público puede ganar en este país más que la percepción del presidente de la República, que también es un tema que ha estado en la palestra últimamente. Se han intentado acciones de inconstitucionalidad, hay una avalancha de amparos que vienen promovidos por los propios juzgadores. En fin, la cosa se va a poner muy interesante. Necesitamos un perfil reformador, ¿no? Claro. Y con estas reformas, bueno, los magistrados y los jueces dicen que se rompe el Estado de Derecho, ¿sí o no? Con estas reformas a la ley. A ver, yo creo que ahí, Lupita, tendríamos que ser mucho más claros en torno a lo que entendemos por Estado de Derecho, ¿no? ¿Quiénes se han amparado? Pues hasta el momento se supone que van 366 magistrados y 331 jueces. Así es. Y ellos están diciendo o han mencionado que se rompe con esta ley un Estado de Derecho y por eso han acudido pues a la Corte. Como decía yo, hay una evidente contradicción entre los artículos 104, en materia de percepciones de los juzgadores, y 127 en materia del salario máximo, del tope máximo del salario de los servidores públicos en este país. ¿Cuál prevalece? Bueno, de eso dependerá si existe o no Estado constitucional y democrático de derecho entre nosotros. Me parece que es un argumento un poco falaz decir, se nos cae todo el Estado de Derecho si se reducen nuestras percepciones. Lo que sí es cierto es que esa ley de remuneraciones está muy mal redactada. Por otros conceptos, porque viene a perjudicar a los percentiles de ingresos inferiores, increíblemente. O sea, no es cierto el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que solamente es para los servidores de primera, como se llama. No, y sería muy fácil que así fuera. Sería muy fácil decir, bueno, el tope está en 108,000, me parece, no sé si brutos o netos, pero 108,000 que va a ganar el presidente de la República, que por cierto eso no lo determina el Ejecutivo, Eso lo determina desde el principio de nuestra tradición constitucional el legislativo. Eso tiene que estar marcado en el presupuesto de egresos. Son cosas que no se dicen, es una cuestión de determinación parlamentaria. Pero bueno, tan fácil como que se decir, el puesto más alto, secretario de Estado, por ejemplo, o ministro de la Suprema Corte de Justicia, no puede más que ganar 108,000
pesos mensuales. Yo ¿no? me pregunto, por ejemplo, con los embajadores que están en otros países, ¿qué va a pasar? El propio presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que fue embajador en varias ocasiones, lo mencionó varias veces en el periodo antes de la toma de posesión, usted recordará. Decía, bueno, en el caso de embajadores, sobre todo en países muy caros, Sí, en donde claro. pues, evidentemente las cosas se cotizan en euros o en yenes, no puede uno pensar que las percepciones pueden topar ahí, ¿no? Exacto. Evidentemente requieren los representantes de la Unión una percepción mayor porque el costo de la vida es mucho mayor en esos países. Bueno, ese es un muy buen ejemplo de que según el sapo es la pedrada, ¿no? No podemos cortar todo, hacer tabla rasa como si todo fuera igual, porque entonces finalmente el servicio público se va a ver seriamente afectado. Pero déjeme regresar, Sí, si me permiten, a los percentiles de abajo, porque eso sí es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las horas extras que se eliminan, mucha gente depende de trabajar horas extras y de trabajar los sábados, sobre todo, insisto, los percentiles inferiores. Las prestaciones, seguros de gastos médicos, ¿no? Se eliminan. Bueno, ¿a quién estás afectando con eso en el fondo, no? Ahí sí que podría haber un argumento de inconstitucionalidad y también un argumento de ir en contra de los que más necesitan que el gobierno de la Cuarta Transformación esté de su lado, ¿no? De la gente menos favorecida. Y eso es lo que me da mucha lástima, pero no encuentra uno ni en la acción de inconstitucionalidad que enderezó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni en la que ha enderezado este grupo que se ha conformado ya de legisladores en el Senado de la República, el bloque opositor que dice Marco Cortés, y que ya presentó y promovió una acción de inconstitucionalidad, Sí. y tampoco en el machote, porque eso es, de juicio de amparo que han promovido una serie de juzgadoras y juzgadores. O sea que, insisto, la cosa está interesantísima. Y un punto más en cuanto a la designación de la o el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a tener que votarse quién será el presidente de la Corte y, por lo tanto, del Consejo de la Judicatura Federal en los primeros días de enero. No me hagan mucho caso, pero creo que es el propio 1 de enero o el 2 de enero. Si solamente hay 10 ministros, nos podemos topar con un escenario como el de hace 4 años, que las votaciones queden empatadas. Pero este 11º ministro o la 11ª ministra va a ser el fiel de la balanza y va a decidir mucho entre el bloque de los ministros de carrera judicial, que son los que han venido desempeñando esta labor desde jueces de distrito, magistrados de circuito, y el bloque de quienes vienen de fuera, que uno de ellos era precisamente el doctor Cosío, que había sido director del Departamento de Derecho del ITAM y era básicamente un académico muy, muy respetado del país. Así es que también similar eso, que la Corte, el integrante de la Corte de Estados Unidos, que si lo designó Trump era cercano a Trump, ¿no? Un poco es él algo, era el que, es algo similar. el que iba a decidir la Siempre balanza. hay exageraciones y toda proporción guardada, ¿no? El señor Claro. Cábano tenía No, una bueno. acusación de No, ahí sí, de acoso son sexual, palabras ¿no? mayores. Vale, aún de así, violación. y aún Son así palabras pasó. mayores. Así Doctor, es. bueno, no queremos irnos sin antes preguntarle. Fuero constitucional, rebatinga que se trae entre el Senado de la República, las fracciones del Senado de la República y también pues, la propia oposición, que ya dijo va a pasar, pero debe pasar con mayoría calificada. Bien, ahí es el típico tema que es muy atractivo Ajá, para el discurso muy- en campaña, ¿no? Vende políticamente. Vende políticamente, vamos a quitarle el fuero a todo mundo. Sí, por supuesto que hay exageraciones. El número de servidores públicos que gozan de fuero, que es en realidad una inmunidad procesal. No es que sean impunes, lo que pasa es que se requiere cumplir un requisito adicional para poder accionar penalmente contra ellos. Pero bueno, en fin, estas son sutilezas. El caso es que suena muy bonito acabar con los fueros, ¿no? Desde chiquitos nos cuentan que los liberales ganaron la guerra de reforma al grito de no religión y no fueros, ¿no? Ajá. Pero este no es el fuero del que habla la Constitución. Es ante todo un privilegio procesal para salvaguardar la independencia básicamente de los integrantes del Poder Legislativo y de los integrantes del Poder Judicial. Después ya vinieron también los órganos constitucionales autónomos, que también es un súper tema. Bueno, ¿cómo que salvaguardar su independencia? Sí, ¿no sería bonito que un diputado o un senador fuera detenido en el alcoholímetro y no pudiera llegar a una votación, ¿no?
Claro. y que pudiera decidir una cosa muy importante, o un magistrado de circuito, un ministro de la Corte, en fin, ¿no? Por eso se establecen este tipo de inmunidades desde tiempos ancestrales del constitucionalismo. Esto viene del constitucionalismo británico, ¿no? Pero tampoco es muy bonito que un legislador choque, en el choque muera una persona Y no pase nada. no pase nada. Por eso, lo que deberían evitarse, a mi manera de ver, que está un poco en la iniciativa del diputado Pablo Gómez, son los excesos en cuanto al fuero. Por ejemplo, pues esto que se tarde 20 años, no, es una exageración, pero sí 2 años la sección instructora en determinar si procede o no retirar la inmunidad procesal. Bueno, oye, pues si hay un accidente terrible así, se fugó el señor y no lo puedes juzgar, o lo que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Diputados entrando en la cajuela del coche a San Lázaro para poder obtener fuero. Bueno, estas son verdaderos sinsentidos. Ahora, del otro lado, y lo que no se ha visto, pero pensemos en el caso de Brasil. Un presidente de la República sin fuero es una cosa peligrosísima para la gobernabilidad, porque se le juzga en un pispás y al rato no tenemos presidente de la República. Y como no tenemos tampoco un sistema realmente de sustitución presidencial con un vicepresidente, nos metemos en un lío de vacío de poder que para qué les cuento. ¿Cuál es el equilibrio? Ya nos come tiempo, doctor, pero ¿cuál es el equilibrio? Yo creo que, por ejemplo, el sistema norteamericano, que nunca nos hemos tomado en serio, del impeachment, funciona bastante bien. El equilibrio que han establecido los españoles últimamente, que redujeron considerablemente el número de servidores públicos que gozan de fuero, es también un buen mecanismo. Pero exterminarlo, yo no lo recomendaría por ningún motivo. Claro. ¿no? Bueno, doctor Rafael Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo podemos leer o seguir? Estoy en Twitter, @RafaelEstradaM. No hagan mucho caso de muchos comentarios que hay ahí. Pero ahí estoy siempre muy contento y bueno, pues se escribe uno en los medios. En fin, Claro, ¿no? muchísimas gracias. Podemos doctor. hablar pronto nos pasa su lista de Spotify también. Órale, con todo gusto.